La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en alianza con la Red de Emisoras Comunitarias de Santander, Resander y Radio Nacional de Colombia, RTBC, presentan Encuentro Nacional de Radio Comunitaria. Contamos para la paz. En Colombia hay mucho que contar desde las regiones. Cerramos con Marta. Por favor, Marta, que tiene su intervención. Bueno, muy buenos días. Yo espero que contando esta experiencia de la esquina, en cómo nos pensamos y hacemos nuestra radio, pues sea la mejor manera de responder esa pregunta que nos hacen hoy en este encuentro nacional. La esquina es el encuentro de dos lados. La esquina es un lugar de encuentro. En la esquina nacen los sueños. En la esquina pasamos bueno. Un espacio para que la palabra vuelva a irradiarse entre las mujeres y los hombres. Un espacio para construir un mundo ético, abierto a la vida, digno y justo. La Esquina Radio, un espacio para vivir la ciudadanía. Bueno, la esquina en la ciudad de Medellín, y creo que no solo en la ciudad de Medellín, sino en toda Latinoamérica, ha sido siempre un referente urbano y un referente social de lo que es la ciudad. Para el caso de nuestra ciudad, en la década de los 80 y los 90, estas esquinas se ciñeron de miedo y casi que las comunidades olvidaron que las esquinas eran espacios naturales para el encuentro y dejaron muchos de asistir a la esquina y muchas tiendas se cerraron temprano por el miedo. Pues la asociación Palco decide retomar este nombre de la esquina para volver a significarlo como un espacio para el encuentro y como un espacio para la construcción social. Es por esto que nuestra emisora se llama La Esquina Radio y es una apuesta de la asociación por no hacer radio, sino que por hacer efectivamente un proceso de comunicación que nos permita aportar a las transformaciones sociales de nuestra ciudad y de nuestro país, partiendo pues de transformar y de darle de nuevo el significado a este espacio natural y a este espacio urbano de nuestra ciudad. La asociación Palco nace en 1995 sin vida jurídica y nace inicialmente con la intención y con el sueño de tener una radio comunitaria. Una radio comunitaria que para ese entonces pues era muy lejana por las condiciones que el Ministerio de Comunicaciones tenía para las ciudades capitales, pues para otorgar licencia a las ciudades capitales y pues para esto la asociación Palco decide formar en los barrios y fortalecer procesos de comunicación comunitarios que se venían gestando en los barrios de Medellín, como en la Comuna 13, donde siempre hemos tenido pues como nuestros procesos y posteriormente nos convertimos entonces en una organización con vida jurídica. Comunitaria en Medellín yo creo que surge desde que a unos, digamos, locos y aficionados por la radio les dio por montar una emisora en San Antonio de Prado que llamó Prado Cultural FM, como un proceso de una emisora cultural y nos metimos a darle un tinte comunitario. La asociación Palco viene trabajando por la adjudicación de una licencia comunitaria mucho antes de su vida jurídica, estamos hablando más o menos hace 15 años. En ese transcurrir y en vista de que para las ciudades capitales como Medellín no habían dado licencias de radio comunitaria, decidimos acompañar las propuestas de radio comunitaria de otros municipios, básicamente en el oriente antioqueño. Digamos que parte de esos escenarios que hemos descubierto y que hemos vivido con las radios comunitarias, vemos que la radio se convierte en un elemento cohesionador para las organizaciones de base, pero además como un elemento de gobernabilidad para que las organizaciones sociales hagan efectivo el ejercicio de sus derechos. Esa experiencia de radio comunitaria en San Antonio de Prado, Prado Cultural FM, alimenta estos sueños iniciales y yo creo que es el motor original para que hoy podamos materializar el sueño de tener licencias de radio comunitaria en nuestra ciudad. Haciendo un poquito la retrospectiva, podemos decir que esa gestación de una licencia de radio comunitaria para Medellín siempre se ha realizado en un contexto de violencia y de conflicto urbano en este caso, pero también de muchas otras formas de violencia. Ya lo decía José Ignacio, la violencia
intrafamiliar, la violencia de género, y pues es un hecho que tampoco es ajeno ya para el año de 2011 cuando otorgan la licencia, solo que para ese entonces el contexto de conflicto ya había cambiado, ya no era el narcotráfico de los 80 y de los 90, sino que era y sigue siendo el tema de las fronteras invisibles y del microtráfico, que nos pone también otros retos para pensar una radio comunitaria que no siga fragmentando la ciudad, sino que por el contrario la una. En este sentido, la siguiente, nos pensamos una radio comunitaria que sea una ventana a las realidades y nos pensamos una radio comunitaria que una la ciudad. Y cuando decimos una radio comunitaria que una la ciudad, es que cuando llegan o cuando llega la convocatoria del Ministerio de Comunicaciones de que vamos a tener 4 licencias de radio comunitaria en nuestra ciudad, pues nos preguntamos, ¿y cómo vamos a trabajar de manera conjunta? ¿Cómo vamos a lograr para que estas radios comunitarias pues no se conviertan en unas fronteras más para nuestra ciudad, sino que efectivamente se conviertan en posibilidades de encuentro? En el 2007, cuando salen las convocatorias, la Asociación Palco propone hacer una radio comunitaria de ciudad y pues nos sentamos con las diferentes organizaciones interesadas en participar en la convocatoria y creamos unos acuerdos y unos principios de radio comunitaria que son los que rigen hoy el trabajo de ciudad. Parte de esos principios es que nuestros contenidos, en nuestros contenidos los discursos de la vida se sobrepondrán a los discursos de la muerte, y por eso en nuestros manuales de estilo es claro que no, en nuestra programación y en nuestra generación de contenidos no se permiten los lenguajes violentos, sino que le apostamos a lenguajes de reconciliación y por supuesto a lenguajes que nos permitan reconocernos en la diferencia. Otro de nuestros principios como radio de ciudad y que fueron concertados entre todas las organizaciones que hacemos parte de ese proceso. Allí es importante mencionar que estos principios y este proceso de radio comunitaria de ciudad se gesta en conjunto con la Corporación Simón Bolívar, que es una de las organizaciones amigas que tiene una de las licencias de radio comunitaria para Medellín, especialmente para la zona norte. Otro de esos principios es el reconocimiento de la diferencia y cómo nos abrimos camino también para dialogar con esas otras plataformas virtuales que nos permiten ponernos en contacto con el mundo. Hay unos acuerdos que para nosotros es muy importante y que son importantes porque yo creo que dice de la intención política y organizativa de que la radio comunitaria efectivamente sea un aporte a la construcción de un país en paz. Esos acuerdos son los acuerdos de comercialización. Ambas radios, en este caso Zona Radio y La Esquina, nos sentamos y pensamos y decidimos que más que vernos como competencia, lo importante es vernos como iguales y nos ponemos de acuerdo en unas tarifas de pauta publicitaria para la ciudad, sobre las cuales pues estamos en negociación con los diferentes actores que están interesados en hacer la pauta en nuestras radios. También uno de esos acuerdos básicos es la realización conjunta de investigación de audiencias. Realizamos una investigación de audiencias previa a salir al aire y esa investigación de audiencias nos ha permitido que como radios pues veamos y hagamos unas lecturas conjuntas de ciudad. Y finalmente está la Junta de Programación. La Junta de Programación en este caso no es una junta para La Esquina y no es una junta para Zona, sino que es una sola junta de programación para ambas radios comunitarias. Eso también, digamos, nos obliga y nos lleva a ese bonito camino de dialogar y ponernos de acuerdo con esos actores sociales de la ciudad. Mi nombre es Juan Carlos Tavares, director de la Corporación para el Desarrollo Picacho con Futuro. En nombre de las organizaciones de la Comuna 6 le damos la bienvenida a la Radio Comunitaria de Medellín, un espacio para la opinión, un espacio para la formación y un espacio para reencontrarnos en apuestas colectivas de construcción de ciudad, de construcción de sociedad. Investigamos para que las comunidades se reconozcan en nuestra radio.
Somos unos convencidos de que las radios comunitarias debemos de investigar nuestros contextos, debemos reconocer y conocer esas experiencias y esas prácticas sociales y culturales de nuestras comunidades para que efectivamente nuestras radios y nuestros contenidos las representen y que nuestras comunidades se vean allí identificadas. Realizamos una investigación conjuntamente entre la Corporación Simón Bolívar y la Asociación Palco, una investigación que surgió como respuesta a esa pregunta que yo la veo como una bonita y pertinente angustia en ese momento de tener una licencia de radio comunitaria, la angustia de que tenemos una licencia, pero ¿qué vamos a hacer con esta radio? ¿Cómo vamos a hacer esta radio? Si durante más de 10 años la Asociación Palco había estado acompañando procesos de comunicación y de radio comunitaria en el departamento y en el país, pues ahora que teníamos una licencia, ¿cómo hacerla? ¿Cierto? ¿Cómo hacerla siendo coherente también con unos principios y con unos fines políticos y organizativos que teníamos? La investigación entonces nos permite reconocer de qué necesitaban hablar nuestras comunidades, cómo se querían nombrar, cómo se querían contar en esta radio comunitaria, pero sobre todo qué esperaban de una radio comunitaria para la ciudad. Es una investigación que permite que ambas organizaciones entonces hoy tengamos nuestras estructuras radiofónicas, tengamos nuestros proyectos políticos comunicativos y que sustenta nuestros contenidos y nuestros formatos. Este es un dato que también sentimos que es relevante. En el 2011 salimos al aire ese compromiso con la ciudad, ese compromiso social con la ciudad, y no se hace tampoco de forma aislada, sino que se hace de manera conjunta a partir de un acto cultural que desarrollamos en un espacio de la ciudad que simbólicamente representa el encuentro y que simbólicamente representa la posibilidad de borrar, digamos, o de derrumbar esas barreras invisibles, que es una de nuestras problemáticas ahora en Medellín. Sintonizando el dial, escucha en mi barrio las voces de mi gente, se anuncia el ciudadano. Comunicación, unión de muchas fuerzas, centro, sur y norte, en mi radio una belleza. Es eso. Qué bacán. La radio comunitaria de Medellín. En la esquina, la zona, todos en comunión. Súbele al volumen, yo me escucho, aquí estás vos. Cuéntame tu historia o dame tu opinión. Esto es en conjunto y a viva voz. Esta alianza entre ambas radios es una apuesta política y comunicativa de ambas organizaciones por generar acciones puntuales que efectivamente le digan a nuestra ciudad, a nuestras comunidades, que la radio sí es una propuesta de tejido social, ¿cierto? Todo esto, la investigación de audiencias, sentarnos a conversar con nuestra par, que es la otra radio comunitaria, pues nos permite hoy decir que la apuesta de la esquina radio es transformar a través de la radio, y eso lo dejamos claro en nuestro proyecto político comunicativo, que es nuestra guía y que es nuestra base para a futuro leer esas transformaciones que logramos o que pretendemos generar a partir de este proceso comunicativo. En ese, podemos seguir, nuestro fin entonces no es hacer radio, nuestro fin es generar procesos comunicativos que nos permitan cumplir este proyecto político, y para eso la esquina radio tiene como eje movilizador la comunicación y la educación. Allí queremos y hemos hecho una reflexión importante por diferenciar que informar es un producto y no queremos informar, queremos comunicar, y por eso la importancia de que nuestros procesos con nuestras comunidades se gesten a partir de intereses que se tengan, pero que se gesten a partir de procesos de formación que nos permitan generar esos cambios, y utilizando la radio como una herramienta pedagógica. Esta combinación o este matrimonio entre la comunicación y la educación lo logramos materializar en varios elementos que componen nuestro proyecto comunicativo, y uno de ellos es la agenda informativa propia. ¿De qué estamos hablando? La esquina radio cada mes desarrolla una temática que definimos
acorde a las realidades de nuestras comunidades, pero también haciendo una lectura de país. Esas agendas tienen, digamos que un sustento en que se conviertan en contraagendas a esas temáticas que lo comercial y lo social nos ponen. Por ejemplo, en el mes de febrero es el mes en que todos los niños, en que los centros educativos abren sus puertas de nuevo, ¿cierto? En que se está pensando en los útiles escolares, que comercialmente gira alrededor de lo escolar. Pues nuestra agenda informativa allí fue proponer en febrero cómo se forma para la paz, cómo desde los docentes y los profesores se están formando para la paz, cómo se está haciendo ese ejercicio desde las escuelas. Estas agendas informativas son nuestro eje central y nuestra vértebra, digamos, para desarrollar todos los contenidos y para desarrollar nuestro modelo radiofónico que tiene, digamos, el sustento en nuestra investigación de audiencias. Desaprender la guerra es formarme para la paz. Estas agendas informativas las producimos bajo el concepto y el formato de campañas, lo cual lo llevamos a cabo en dos momentos. Una es la movilización mediática. Para la movilización mediática en la Esquina Radio hemos construido un modelo radiofónico que es nuestra identidad, y un modelo radiofónico a través del cual queremos generar esas transformaciones y queremos impactar, digamos, o incidir en los cambios de nuestras audiencias, en los cambios de hábitos y de comportamientos en nuestras audiencias. Nuestro modelo, digamos, que se sustenta o que sigue o quiere, digamos, poner en práctica eso que José Ignacio ha dicho tantas veces y que lo deja claro en su manual de radialistas, y es que en la radio utilicemos frases cortas y claras. En ese sentido, nuestro modelo radiofónico se sustenta en los formatos cortos, no utilizamos formatos largos de producción, sino que todos son microformatos entre 30 segundos y 5 minutos. Una de las características de las comunidades se cuentan sus historias sin intermediaciones. ¿Cómo así que sin intermediaciones? Pues no están en nuestra programación habitual el hecho de que haya un conductor, no tenemos un conductor o un presentador en nuestra radio, sino que nuestra programación habitual está presentada por las mismas historias de la gente, y las historias tampoco son contadas por periodistas o reporteros que van a hacer el trabajo a las comunidades, sino que es la misma gente quien decide cómo contar su historia, con qué música la quiere contar, y de esto se nutre nuestra programación habitual. Recuperación de los formatos radiofónicos. Es una apuesta constante por realizar formatos o contenidos creativos a partir del dramatizado, del radioteatro y de la radionovela, pero también de la radioficción. Cómo abordamos de manera creativa temas que pueden ser muy coyunturales, dolorosos, o que pueden generar cierta molestia o peligro para nuestras comunidades de forma creativa, y eso lo hemos logrado a través de la radioficción. Este modelo tiene un vestido, o nuestra radio comunitaria tiene un vestido que se sustenta y que se respalda principalmente por los mensajes intencionados. Todo en la esquina tiene una intención. Cada segundo y cada minuto en la esquina es la posibilidad de transformar, y por eso es la posibilidad de emitir mensajes transformadores. ¿Cuáles son los elementos entonces de nuestro vestido? Son la zona horaria. La zona horaria, o decir la hora, es yo diría que casi un hábito en las radios, y mucha gente, mi abuelo por ejemplo, escuchaba radio para saber qué hora era y para saber también las noticias, pero digamos que es casi un hábito decir la hora en radio. Pues cómo utilizamos este espacio para movilizar nuestra campaña y para generar una reflexión con nuestra campaña y nuestra agenda informativa del mes. Marta, vamos a necesitar… A la buena regla de pan y canela.
Ay, yo quiero montarme en uno de esos aviones y ir a La Habana. ¿Pero qué vamos a ir a hacer a La Habana? Es que yo también quiero aportar a la paz. Pues yo me imagino llegando allí contando. Damas y caballeros, bienvenidos al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba. Señoras y señores, ha llegado una voz vital para la paz de nuestro país. Nosotros los niños aportamos a la paz. Grandes próceres de la paz. Aunque los adultos... Otro elemento de este vestido de nuestra radio son los promocionales. Los promocionales, como su nombre lo dice, pues son producciones de tipo comercial, pero que para el caso de La Esquina son aprovechadas para reforzar nuestra agenda temática o nuestra agenda informativa, ¿cierto? La que desarrollamos cada mes. Otro elemento son los microprogramas. Los microprogramas son historias de vida que se realizan a partir de la temática o de la agenda informativa que tenemos. La música para nosotros es muy importante, pero también ha generado múltiples reflexiones y pues buscamos que la música en La Esquina sea intencionada. ¿Cómo así que intencionada? Pues primero partimos de lo que encontramos en la investigación de audiencias y pues eso que allí se encontró nos permitió definir solo 4 géneros musicales que acompañan en este momento nuestra radio. Es la salsa, el hip hop, el folclore alterno y el vallenato como los géneros musicales que más escuchan nuestras comunidades en Medellín y a través de los cuales queremos generar como un gancho, ¿cierto?, para llevar nuestra agenda informativa y nuestra campaña del mes. Marta, perdóname, pero creo que vamos a parar aquí un momento porque tenemos muchas preguntas del público, estamos ya muy pasados de tiempo y estamos en televisión en vivo. Entonces yo te pido que paremos hasta acá, creo que has hecho una muy buena descripción de una experiencia, aquí vuelvo otra vez sobre el tema del programa, una experiencia de radio de muchos años en uno de los sitios que llegó a ser uno de los lugares más conflictivos del planeta. Medellín tuvo cifras muy superiores a las de homicidios de hoy en día en Honduras o en El Salvador durante varios años y una ciudad que ha pasado por múltiples violencias de todo tipo, no solo el conflicto armado, no solo el narcotráfico, no solo la violencia en las casas y los dormitorios que nos mencionaba José Miguel, y en todos esos procesos ha estado un proyecto de radio como el que nos acaba de describir Marta Isabel, tratando de cumplir un papel y de que las esquinas que se volvieron lugares de miedo se vuelvan o renazcan como lugares de encuentro. Entonces quiero darle las gracias a Marta y vamos a abrir un breve espacio, no tenemos mucho tiempo, para preguntas del público a nuestros 3 expositores. Daniel fue muy modesto. El Faro es realmente una experiencia pionera en términos de comunicación y en términos de comunicación en Internet. Poca gente sabe que algunos de los primeros proyectos de comunicación en Internet nacieron en el Pulgarcito de América, en El Salvador. Marta nos acaba de dar una estupenda descripción muy detallada de cómo procuran construir convivencia en un entorno difícil y José Miguel nos ha hecho un repaso general por una situación que creo que para todos ustedes, para mucha gente en la audiencia y para nosotros los que estamos aquí sentados es familiar, que es la desconfianza, el escepticismo, la polarización que caracterizan la situación actual de Colombia y que son de los grandes desafíos para la construcción de paz. José Miguel nos ofreció algunas fórmulas. Entonces, José Ignacio, perdón, qué pena. José Ignacio nos ofreció algunas fórmulas en ese sentido y por eso yo los invito a que hagamos algunas preguntas a nuestros 3 invitados en el día de hoy. Entonces, adelante si desde el público hay inquietudes y preguntas. Por favor, se identifican con el nombre y el lugar de procedencia, que es muy importante. Aquí hay una gran diversidad regional en este estudio hoy. Mi nombre es Miguel Córdoba, vengo del municipio de Sandoná, departamento de Nariño, al sur de Colombia. La pregunta es para nuestro amigo del Salvador. Nos enteramos que la violencia, incluso en otros espacios también, en otros escenarios, cuando firmaron ustedes, pues, luego se recrudeció la violencia, luego de la firma entre el gobierno y los grupos rebeldes. Entonces, no sé si eso se quedó allí como estaba, como usted nos lo mencionaba, todo se quedó olvidado o desde la sociedad civil
o los medios de comunicación están tratando de averiguar qué pasó para contar esa historia y que no se vuelva a repetir, que creo que puede ser el mensaje. Sin duda alguna, después de la firma de la paz en el 92, los primeros 4 años post-conflicto, digámoslo para entenderlo, fue una especie de reacomodo de las fuerzas insurgentes, de los grupos paramilitares ligados a escuadrones de la muerte y de propios elementos de seguridad y de la defensa nacional, para tratar de entenderse cómo hacían ahora en la que no podían disparar, ¿no? Es decir, hubo una serie de acuerdos de desmovilización que se cumplieron, es decir, la mayor parte de la guerrilla entregó sus armas, el ejército se acuarteló de nuevo, se eliminaron los batallones oscuros del ejército que cometieron la mayor cantidad de masacres contra poblaciones civiles a inicios de la guerra, pero quedaron ciertos grupos que no supieron cómo enfrentarse a esa nueva realidad sobre la base que llevaban 12 años disparándose, ¿no? Entonces, esos primeros 4 años post-conflicto fueron años de reacomodos en los que la diferencia política y la diferencia de objetivos era tan clara que se siguieron suscitando hechos de violencia en los que aparecían líderes del que ya empezaba a conformarse como partido político de izquierda, la exguerrilla, aparecían asesinados, hubo muchos secuestros, es decir, tanto exguerrilleros que no se sintieron conformes con la desmovilización, como ex patrulleros o ex soldados nacionales que no estaban muy conformes tampoco por cómo se las había tratado tras la firma de los acuerdos, que ellos se vincularon más al crimen, por decirlo de alguna manera, y se confabularon en pequeños batallones, escuadrones que se dedicaron al secuestro, a la extorsión, etcétera. Muchos casos muy vinculados a objetivos políticos, tanto de la derecha contra alguien de la izquierda y viceversa, pero en el 96 como que la presión de las Naciones Unidas y la discusión interna de los partidos políticos, sobre todo porque en el 94 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional llega por primera vez a la Asamblea Legislativa, ya como partido político, parece que calman las aguas, ¿no? Esta transición de pasar de la guerra a la democracia, de cumplir ese objetivo de los acuerdos, permite diálogos entre los actores políticos que favorece un entendimiento que haga mermar. Ahora, ¿se cubrió o no se cubrió? La prensa nacional, el periodismo salvadoreño, no solo radio, sino que prensa, televisión, radio, todavía estaba muy en ciernes para tratar de entenderlo. Claro, se informaba como hechos coyunturales, ¿no? Hoy mataron a tal, hoy desaparecieron a tal, pero no hubo ejercicios para entender el fenómeno, para entender ese pedazo de transición. Muy bien. ¿O alguna otra pregunta para los demás panelistas, por favor? Muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Juliet Caicedo, vengo de la emisora comunitaria Tetuán FM Estéreo, de San Antonio, Tolima, un lugar hermoso. Mi pregunta es respecto a lo que nos decía José Ignacio, el vincular a todos los que participan en la política en los diferentes sectores, los que están a favor y a contra. ¿Cómo hacer de que esas personas que son apáticas a la radio se acerquen, a que nos acompañen, a que no sean escépticos y que vean la radio como su amiga, como su aliada? En nuestra región ha sido muy dado que se acercan solamente las personas que son amigas y las otras personas nos dicen, no voy porque nos van a atacar, porque se ha visto de esa manera y no hemos intentado o no hemos encontrado la manera de romper este hielo. ¿Cuál sería la fórmula más fácil y más práctica para que se acercaran o para hacerles entender a las personas si ellos no quieren participar? ¿Cómo podríamos llenar esos espacios? José Ignacio, por favor. Yo creo no esperar a que vengan a nosotros, sino ir donde estén ellos y ellas. La radio tiene que salir fuera de la radio. También es verdad que si una emisora tiene como una práctica de interrogar, de machacar a quien piensa diferente de eso, esa gente no va a ir a la radio porque nadie quiere que lo interroguen, nadie quiere que lo… Pero si en la radio abrimos mesas de respeto donde todas las opiniones se expresan, poco a poquito esas personas desconfiadas irán encontrando en la radio un espacio plural. Pero lo primero es
ir donde está la gente, ir desarmadamente donde está la gente y llevarles los micrófonos para que se expresen. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Alberto Ponce, red de emisora de la diócesis de Girardot. Yo voy a puntualizar algo que me parece destacable, no solo por el encuentro que estamos teniendo aquí, sino por lo que está ocurriendo en todo el contexto de los últimos meses, tal vez semanas. Hubo un encuentro de las emisoras católicas con la conferencia episcopal, muy interesante. Aquí hay muchos participantes también de esos eventos. Tuvimos además los talleres en regionales. Hemos tenido la semana pasada un encuentro en el ministerio también muy significativo, donde se plantearon cosas muy puntuales que yo no había visto en muchos años que se plantearan. Y tenemos ahora este encuentro. O sea, puntualizo que momento importante y privilegiado para la radio comunitaria. Le oí decir a José Ignacio lo de las 4 patas de la mesa y me llamó la atención. Pero me preocupa algo. ¿Cómo continuar? Es decir, pues esto puede ser una gran experiencia, lo de la conferencia episcopal lo fue, pero cada uno se fue a su casa. Y cada uno siguió su camino nuevamente, otra vez volvimos a las rutinas, entre comillas. José Ignacio, ¿cómo continuar? Porque las 4 patas de la mesa son muy importantes, pero las mesas solas no sé. Aquí hay que ver cómo unimos esas mesas y hacemos una gran mesa y cómo integramos todos estos procesos, que no nos vayamos mañana otra vez a continuar un camino que yo sé que va a seguir aquí, pero que de suyo está exigiendo una mayor integración, un proceso de mayor integración. Gracias. Trabajando en red. Hoy día en este mundo, quien crea que solito llega a puerto no llega a ningún lado. Tenemos que convencernos de que hay que trabajar en red. Y trabajar en red no solo es que exista una red de emisoras comunitarias, sino que intercambien producciones. El truco está en, dice, ¿por qué usted no produce contenido? Porque somos muy poquitos, porque no tenemos recursos, porque nos faltan equipos técnicos. El primer equipo técnico, el primer software es su cabecita. Intercambie contenidos con otras radios comunitarias. Ahí está la fuerza de un trabajo en red. No solo decir que formamos parte de una red, sino intercambiar músicas, noticias, spots, contenidos. El desafío que estamos viviendo no es de saber nuevas tecnologías, sino de aprender a producir contenidos. Alma Montoya, el otro día, ¿verdad?, en el Ministerio de Cultura decía con sabiduría, antes de talleres sobre nuevas tecnologías tenemos que hacer talleres para producir contenidos, porque la juventud va a llegar con talleres o sin talleres a las nuevas tecnologías. Pero el gran desafío es cómo producir contenidos e intercambiarlos. Muy bien, se nos está acabando el tiempo. Ustedes saben, estamos en televisión, no en un encuentro totalmente flexible con los horarios de comienzo y final, y nos quedan unos pocos minutos. Yo quiero simplemente recoger 2 o 3 conclusiones muy rápidamente antes de que nuestra presentadora Ivonne proceda a cerrar el programa en la mañana de hoy. Muy esquemáticamente, creo que lo primero es, y conectando con la pregunta que hacía el padre o el comentario que hacía el padre hace un momento, el encuentro apenas comienza y creo que es un buen abrebocas esta discusión después de la presentación del alto comisionado de cómo hacer radio en las circunstancias y en medio de los desafíos que plantea la situación de conflicto y de negociación en la que está Colombia. Creo que tanto Marta Isabel desde Medellín como Daniel en el Faro y José Ignacio nos han empezado a dar ejemplos, luces, fórmulas para volver la paz un tema interesante y atractivo. A mí una de las cosas que creo que hay que rescatar y que es más importante es menos que preguntarse cómo hacemos para que cierta parte de la audiencia venga a la radio, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué esa parte de la audiencia no está en la radio? Que es a donde creo que apunta un poco la respuesta que se ha empezado a ofrecer acá. Y creo que es uno de los elementos de debate que pueden ser muy útiles a lo largo de este encuentro.
En las radios comunitarias y en los medios en general, el gran desafío que tenemos es, yo diría casi que triple. Uno es cómo cubrimos este proceso hoy, en este momento. Un momento muy tenso, muy complejo, en el que los hechos del conflicto están afectando de manera muy seria el curso de la negociación en La Habana. Hay un gran contraste entre las negociaciones y las conversaciones que se mantienen y continúan sin interrupción, mientras el impacto del conflicto en Colombia genera cada vez más escepticismo y más polarización. Ahí hay un gran desafío de cobertura de las radios comunitarias y de los medios en general. Después, una gran pregunta que hay que hacerse es, si se llega a un acuerdo final, ¿cómo se va a cubrir ese acuerdo? Va a haber un periodo de algunos meses probablemente en el que ese acuerdo va a pasar por un proceso de refrendación popular que aún está por definirse en la mesa. La cobertura del acuerdo, la explicación de un texto complejo a la gente en las regiones, de sus implicaciones para la vida cotidiana de la gente en las regiones es muy importante. Y después, un tema en el que creo que las tres personas que intervinieron hicieron un particular énfasis es ¿qué vamos a hacer en las radios comunitarias y en los medios después del acuerdo y después de la refrendación? Colombia no va a salir del conflicto armado impoluta. Hay una cantidad de fenómenos que no se van a desmovilizar, hay una cantidad de violencias que van a continuar y en ese sentido el desafío que enfrentan las radios comunitarias hacia adelante es sumamente importante. Como les digo, es el abrebocas del encuentro. Creo que hemos tenido unos estupendos panelistas y a nombre de Resander, a nombre de la Oficina del Alto Comisionado y de los organizadores del evento, quiero darles las gracias y le cedo a mi compañera Ivonne Pico el último minuto de transmisión para que cierre la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias también, por supuesto, a Marta, a Daniela, a José Ignacio y cómo no agradecer a todos los televidentes y a todos los radialistas que en el país han seguido atentamente este primer momento de este Encuentro Nacional de Radio Comunitaria Contamos para la Paz, que hemos podido tener la fortuna de transmitir a través de señal institucional, de la página web de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de Radio Nacional de Colombia. Queremos agradecer, por supuesto, a todos nuestros invitados especiales, a los radialistas que están presentes en el auditorio y recordarles que les esperamos para seguir la jornada de esta tarde a partir de las 2:30 de la tarde. Gracias por seguir atentamente este Encuentro Nacional de Radio Comunitaria Contamos para la Paz. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en alianza con la Red de Emisoras Comunitarias de Santander, Resander y Radio Nacional de Colombia, RTVC, presentaron Encuentro Nacional de Radio Comunitaria, Contamos para la Paz. En Colombia hay mucho que contar desde las regiones.